Bien. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada y empezamos con clase nueva. Vimos estas gráficas. Siempre, antes de empezar un ejercicio, escribo mis dos funciones completas y comparo con lo que voy a hacer. Entonces, mi gráfica es esta. F de x, 2 coseno de 3x más pi menos 1. Primero vamos a graficar la primera parte y luego les restamos menos 1. Entonces, lo primero que deben de hacer es la amplitud. La amplitud es 2. El periodo es 2pi sobre w, w vale 3. Y el ángulo de desfasamiento, como es positivo, aquí es negativo. Entonces, les dije que con GeoGebra era mucho más sencillo, ¿verdad? Les iba a dar la pauta de cómo graficar para que ustedes lo puedan hacer mejor en su cuaderno. Entonces aquí tenemos la verde, que es la función original. Listo. Y la otra que es 2 coseno de 3x más pi, que es la azul. La amplitud 2, positivo, negativo, pero igual la amplitud es 2, 2. Entonces, para empezar a resolver este tipo de ejercicios, esta parte que está aquí en el centro, 3x más pi, es la que vamos a igualar porque es lo que me indica a mí el periodo. Y ustedes saben que las funciones trigonométricas, todas tienen periodo de 0 a 2pi. Entonces tenemos que ir probando 0, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Entonces empezamos. 3x más pi igual 0 grados, una ecuación pequeñita, y me sale eso que está. Este primer valor siempre es igual al ángulo de desfasamiento. 90 grados, 0, 90 grados que es pi medio, una ecuacioncita, 3x igual pi medios menos pi. Aquí tengo menos pi sobre 2, como este está multiplicando, pasa a dividir y me queda menos pi sextos. Ya tengo x igual menos pi tercios, x igual menos pi sextos. 3x más pi igual pi, 0, pi medios, pi, 0, 90, 180 grados. Una ecuacioncita, menos pi más pi igual 0, x igual 0. Tengo 0, 90, 180, 270, que es 3 pi medios. Una ecuacioncita, 3x igual 3 pi medios menos pi, me queda pi medios. Como este está aquí multiplicando, pasa acá a dividir, me queda pi sextos. Y por último, 360 grados. Tengo una ecuacioncita, 2pi menos pi, pi. Como está 3 multiplicando, pasa a dividir pi tercios. Entonces ya tengo los valores. X igual menos pi tercios, x igual menos pi sextos, x igual 0, x igual pi sextos, x igual pi tercios. Si ustedes ven, va desde menos pi tercios hasta pi tercios. Ese es el nuevo periodo, ¿sí? Entonces me voy acá y va desde menos pi tercios hasta pi tercios. Si
Si ustedes ven, en menos pi tercios vale 2. Veamos si es cierto. Reemplazo en mi función. Aquí en X, reemplazo menos pi tercios y vale 2. Es correcto. Aquí en mi función reemplazo menos pi sextos y vale 0. Aquí está menos pi sextos. Si reemplazo en mi función 0, eso me da menos 2. 0 me da menos 2. En pi sextos, aquí es pi sextos, debe de ser 0, correcto. Y en pi tercios me sale 2. Y ya está. Con eso ustedes tranquilamente pueden graficar su función muy rápido. El GeoGebra les ayuda a hacer sus tareas. Entonces tenemos siempre la verde, que es la original. Siempre tienen que graficar la verde, que es la original, y compararla con la nueva que yo estoy pidiendo. Entonces veamos si es cierto. Ahí tenemos la primera función, 2x3, 2 coseno de 3x más pi. Y ahí tenemos, para x igual menos pi tercios, vale 2. Para menos pi sextos, vale 0. Para 0 vale menos 2. Para pi sextos, vale 0. Y para pi tercios, vale 2. De nuevo comparamos. Menos pi tercios, vale 2. Aquí está, menos pi tercios, vale 2. Pi sextos, que es la mitad, vale 0. Para 0 vale menos 2. Para pi sexto positivo vale 0. Y para pi tercios vale 2 positivo. Entonces, hemos graficado la primera parte de la función. Como la completa me dice menos 1, y eso es toda la función que va a subir o bajar. Entonces aquí está toda la función. 2 coseno 3x más pi. Esta es toda mi función. ¿Qué es lo que hago para sacar la siguiente tabla con f de x? Simple. Para menos pi tercios la función vale 2. 2 menos 1 tiene que ser 1. Para menos pi sextos la función vale 0. 0, todo esto vale 0, menos 1 es menos 1. Para 0 vale 1. ¿Sí? Perdón, para 0 vale menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Para pi sextos vale 0. 0 menos 1, menos 1. Y para pi tercios vale 2 menos 1, 1. Veamos si es cierto. Ahí está. F de x, toda la función completa. Para menos pi tercios vale 2. 2 menos 1, 1. Para menos pi sextos vale 0. 0 menos 1, menos 1. Para 0 vale menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Para pi sextos vale 0. 0 menos 1, menos 1. Y para pi tercios vale 2. 2 menos 1, 1. ¿Verdad? ¿Dónde lo puedo encontrar? Vamos a ver. Veamos este otro GeoGebra. Aquí tengo mi función original, coseno de x. La función que ya grafiqué anteriormente, 2 coseno de 3x más pi, que es la roja. Y como toda la función va a subir o bajar, miren, cuando vale menos pi tercios, baja a 1. Veamos. Menos pi tercios baja a 1. Es correcto. Para menos pi sextos, que está aquí, menos pi sextos, también va a bajar 1. Y me queda menos 1. Veamos. Bajamos menos pi sexto. Aquí está, vean. Menos 1. Vemos acá la tabla. Menos pi sexto, menos 1. Correcto. Para 0, la función que valía menos 2, ¿sí ven? La función valía menos 2. Ahora, la función vale menos 3. Vean. Para esta, que valía menos 2, ahora con el menos 1 vale menos 3. ¿Sí ven? Es toda la función que baja. En pi sextos, aquí está pi sextos, veamos, bajamos, vale menos 1. Veamos la tablita. En pi sextos vale menos 1. Y para pi tercios baja de 2, baja a 1. Veamos acá, en la tablita. Correcto. Pero
Si ustedes no lo quieren hacer así, aquí ustedes comienzan a escribir y dicen 2 por seno, escogen el coseno, ponen 3 por, abren paréntesis, menos pi dividido para 3, le sumo pi, cierro el paréntesis, le resto menos 1 y me tiene que dar 1 positivo. Veamos. Enter. Ahí está. 1 positivo. Este primer punto es 1 positivo. Entonces seguimos 2 por seno de 3 por, abro paréntesis, menos pi dividido para 6, cerré paréntesis, más pi, cierro de nuevo el paréntesis y me queda menos 1. Tiene que darme, en menos pi sextos, tiene que darme menos 1. Veamos, enter, ahí está, menos 1. Seguimos, 2 por seno, 3 por, abro paréntesis, 0, ya está cerrado el paréntesis, ahí le pongo más pi, acá afuera, menos 1, y para 0 me tiene que dar menos 3. Enter, ahí está, menos 3. 2 por coseno de 3 por, abro paréntesis, pi dividido para 6, cierro paréntesis, le sumo, pi, vuelvo a cerrar paréntesis, ah no, aquí está mal, le borramos ese, ahora sí, menos 1, y tiene que darme para pi sextos, tiene que darme menos 1. Entonces, le damos enter y ahí está, menos 1. Y el último valor, que sería 2 por, abro paréntesis, tengo pi dividido para 3, cierro paréntesis, le sumo pi, cierro paréntesis, menos 1. Aquí, si ven que queda en rojo, eso significa que ahí hay un error. Entonces, ¿cuál sería el error? Que aquí falta algo. Aquí falta un paréntesis y falta el 3 por eso que está. Y ven, ya no hay paréntesis en rojo, significa que la ecuación está correcta. Entonces, para pi tercios me tiene que dar 1 positivo. Veamos si es cierto. ¡Pac! ¡Ay! Un error. Debe darme 1 positivo. Aquí me sale 11.57. Entonces, nos ponemos encima del valor, clic derecho, borramos, simple, y lo volvemos a hacer. 2 por seno, 3 por paréntesis, pi dividido para 3, cierro paréntesis, le sumo pi, mis paréntesis están bien, no está ninguno rojo, menos 1, ahora sí, tiene que darme 1 positivo. Enter, plac, ahí está, 1 positivo. Entonces, si ustedes ven, con cualquiera de los dos GeoGebras, ustedes pueden hacer su deber tranquilamente, su trabajo mucho más rápido.
en lugar de utilizar la calculadora normal que se van a demorar o se pueden equivocar. Aquí GeoGebra no se equivoca. Entonces aquí tenemos la función completa. Acá tenemos la función sin el -1. ¿Sí? Y entonces mi gráfico, lo que ustedes tienen que graficar es la función original, que es el coseno X, y la que les estoy pidiendo, la completa. ¿Verdad? Esto lo divido de esta manera para que ustedes sepan cómo se resuelve y lo divido en los GeoGebras para que vean cómo salen los gráficos. Pero como necesito que ustedes vean los tres gráficos, entonces ahí tenemos los tres gráficos. La función original, coseno de X, que es la roja. La función verde, que no se ve aquí, que es el 2 coseno de 3X más pi. Y la función completa, que es 2 coseno de 3X más pi menos 1. ¿Ya? Y con eso terminamos, pues, funciones trigonométricas. Yo aquí en la última diapositiva, pues hay unos ejercicios para que ustedes practiquen. Yo, a más tardar el día de hoy, les subo un debercito sencillo en donde les pida la semana 4, que es amplitud, periodo, ángulo de desfasamiento, unos 3 ejercicios, porque eso es rápido. La semana 5, una función así completa. Con eso terminamos el proyecto 4. Y en el proyecto 5, la primera semana, vuelve a repetirse funciones trigonométricas. Entonces, otro ejercicio. Uno con seno, otro con coseno, para que entiendan bien la situación de cómo es o cómo se grafican las funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, ese debercito, espérenlo a más tardar el día de hoy en la tarde. ¿Sí? Con eso terminamos funciones trigonométricas y entramos a sucesiones y progresiones. Entonces, veamos. Tenemos sucesiones y progresiones. Abandonamos esto, ya no lo necesito. Y me queda eso que está ahí. Bien. Esta la cerramos también. Y me quedo solamente con esta que está aquí. Listo. Este GeoGebra también lo cerramos. No guardamos nada porque ya los tienen en las diapositivas. Y continuamos con eso que está ahí. Más adelante, también les voy a enseñar a resolver sucesiones y progresiones en GeoGebra, porque también se lo puede resolver ahí en GeoGebra. ¿Sí? Antes de que se acabe la hora, los que están, por favor me escriben en el chat sus nombres para poderlos tener ahí registrados. Entonces empecemos. Una sucesión o una progresión. Por lo regular, las mamás, cuando nacen los hijos, ¿verdad? Les llevan en la pared una medida de cuánto van creciendo. Puede ser que los tomen mensualmente, puede ser que los tomen anualmente, pero si ustedes ven, siempre tiene que haber un tiempo para yo poder hacer mis anotaciones. Entonces, yo empiezo a anotar y comienzo a ver cuánto crece cada año mi hijo
Y voy a tener al final una sucesión de números, El tiempo es un año. Entonces ahí tengo que entre la primera y la segunda hay una diferencia, un año. Sí, puede ser que lo ponga a 2 años. Entre la primera y la segunda hay una diferencia que es 2 años. Entonces ya sabemos cómo funciona entonces una sucesión o una progresión. ¿Sí? Decimos entonces que vamos a estudiar la definición de sucesiones, las sucesiones aritméticas o las progresiones geométricas. Con eso terminamos el proyecto 5, ¿verdad? Y quedamos listos a que yo así parcialmente les mande las tareas y pues obtener las 10 notas que necesito porque son 10 semanas. También sabemos que ya vamos a ver clases presenciales, entonces ya tienen que irse alistando para eso también. Conceptos básicos, que es una sucesión, es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos, ¿verdad? Al tratar con sucesiones, usamos letras con sus índices para representar los términos. Ejemplo, A1, A2, A3, AN. Entonces, ¿qué significa? Primer término, segundo término, tercer término y término enésimo, porque no sé qué término es. Por lo regular, este es el último término de mi sucesión. En la recta numérica yo tengo un 0, divido positivos y divido negativos. Yo comienzo desde el 1 y voy hasta el 8. Entonces ya sé que el primero es 1, el último es 8. Entre el primero y el segundo hay una diferencia que es 1, porque voy de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hago? Mayor menos menor, 2 menos 1, 1. Entonces yo puedo de cualquier manera representar una sucesión, poniéndole a 1, a 2, a 3, a n, primer término, segundo, tercero, octavo término, o en su defecto, por una formulita en donde va a entrar la diferencia entre el segundo y el primero. Aquí está. Una segunda forma de definir una sucesión es asignando un valor al primer término y especificando el enésimo término por una fórmula o ecuación que involucre uno o más de los términos que le preceden. Por ejemplo, otro ejemplo, ya vimos el de la vida, cuando uno va creciendo anualmente. Aquí vemos también tiempo. Las plantas también necesitan un tiempo. Yo no tengo nada, le siembro unas plantitas, pasa un cierto tiempo, después de echarle agua y abono, pues comienzan a crecer. Después de un cierto tiempo, aquí es anual también, ya comienzan a hacerse más grandecitas, ¿verdad? Después de agua, sol y cuidados, pues crecen más. Aquí ya tenemos unos arbustos ya más grandecitos. Aquí tenemos ya un bosque más grande. Y por último tenemos árboles grandes. Si ustedes siembran mango, pues acá van a tener árboles de mangos en donde van a estar chupando mangos todo el mes de noviembre. Entonces ahí tenemos otra sucesión. Si ven, una sucesión de árboles que van creciendo según el tiempo que vaya pasando. Matemáticamente lo vemos de esta manera, bolitas 32, 38, 44, 50, 56, ¿verdad? Entre 38 y 32 yo resto el mayor menos el menor, 38 menos 32, 6. Entonces 32 más 6, 38, 38 más 6, 44, 44 más 6, 50, 50 más 6, 56. ¿Sí ven? Esta es una sucesión de 5 términos donde el primero es 32, el último es 56 y su diferencia es 6. Eso es una sucesión y esta le ponemos el nombre de sucesión aritmética. Pero antes de ver la definición de sucesión aritmética, veamos unas sucesiones con fórmulas. Cuando ustedes les ponen una formulita y las piden hallar un número, entonces ustedes lo único que tienen que hacer es reemplazar. Escribir los primeros 6 términos de la siguiente sucesión. AN, este N va a depender de este y de este. Como son los 6 primeros, voy a poner N1, N2, N3, N4, N5 y N6.
Reemplazo, n igual 1, me queda A1. Este es 1, este es 1, 1 menos 1, 0 sobre 1, 0. Ya tengo el primer término que es 0. N2, aquí va 2, 2, 2, 2 menos 1 sobre 2, 1 medio. N igual 3, aquí va 3, 3, 3, 3 menos 1, 2 sobre 3. N igual 4, aquí va 4, 4, 4, 4 menos 1, 3 sobre 4. Aquí va n igual 5, 5, 5, 5 menos 1, 4 sobre 5. Y n igual 6 porque son 6, 6, 6 y 6. 6 menos 1, 5 sobre 6, 6. Entonces tengo, el primer término es 0, el último término es 5 sextos y la diferencia entre los dos, el mayor menos el menor, es un medio. Porque 0 más un medio es un medio. Un medio más un medio, ¿cuánto debería de ser si fuera una progresión aritmética? Esta es una formulita. A veces con las fórmulas no funciona la progresión aritmética, ni la geométrica. Vean, un medio más un medio es 1 y tengo 2 tercios. Entonces, esta no es una progresión aritmética. ¿Es una progresión? Sí, es una sucesión de términos. Progresión aritmética, no, porque la diferencia no es la misma entre cada uno de ellos. Simple. ¿Bien? Esa puede ser una pregunta de algún deber. Diga la diferencia entre una sucesión y una sucesión aritmética. Aquí está una sucesión y ya mismo vemos las sucesiones aritméticas. Otro, escribir los 5 términos de la siguiente sucesión. Acá me dan diferentes. Me dan el primero es 1, el segundo es 1 y me dan esta formulita. ¿Sí? Este n depende de lo que me pidan. Ya tengo el primero, ya tengo el segundo, voy a hallar el tercero. ¿Cómo hallo el tercero? Le pongo n igual 1. ¿Verdad? Para n igual 1, aquí tengo 1 más 2, 3. Aquí tengo 1, U1 más U2. Aquí tengo 1 y U2. 1 más 1, 2. Ya tengo 1, 2 y 3. Me piden 5. Voy entonces para n igual 2. 2 más 2, 4. Aquí queda U2 más U3. U2 más U3. U2 vale 1, U3 vale 2. 1 más 2, 3. Ya tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces voy al quinto, n igual 3. 3 más 2, 5. 3 y 4. Entonces U3 más U4. U3 que vale 2. U4 que vale 3. 2 más 3, 5. Y he hallado los términos de esa sucesión. Tengo U1, 1, U2, 1, U3, 2, U4, 3 y U5, perdón, U5, 5. ¿Cómo se llama esta? Tiene un nombre especial, se llama Fibonacci, porque la creó un italiano que no tenía nada que hacer en su casa para amargarle la vida a los estudiantes. Entonces se llamó Fibonacci. Y a estos términos le llamó números de Fibonacci. Es interesante esta serie, porque esta serie en programación, ustedes no van a estudiar programación, pero para los que estudian programación la utilizan hartísimo. Y con esto pueden programar. ¿Sí? Veamos entonces la primera sucesión que tenemos. La aritmética. Una sucesión o progresión aritmética o por diferencia es una sucesión de términos de tal manera que para obtener el siguiente término a partir del anterior, aumentamos un mismo número. ¿Sí ven? Un mismo número que puede ser positivo o negativo al que se le llama diferencia. Si yo intento aplicar esa definición aquí, no es. Entre 0 y 1 medio, la diferencia es 1 medio. Pero entre 1 medio y 2 tercios, la diferencia no es 1 medio. La diferencia es algo. Entre este menos este sería 6 para 3 a 2 por 2, 4. 6 para 2 a 3 es 1 sexto.
La diferencia es un sexto y no es igual a un medio. Entonces, esta no es una progresión aritmética, es lo que les decía. Porque la progresión aritmética tiene que tener una diferencia y es igual para todos. AN es el último término de la sucesión y lo calculo con una formulita. Último término, primer término, número de términos y diferencia. Primer término de la sucesión, número de términos, razón o diferencia. Si ven, el número mayor menos el menor. Si fuera n igual 1, este es 2 y este es 1. El mayor menos el menor me sale la diferencia o razón, cualquiera de los dos nombres. Supongamos, vean estos letreritos. Comienza con 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. ¿Cuál es el primer término? 10. ¿Cuál es el último término? Ya no necesito la fórmula porque aquí me lo dan, 70. ¿Cuál sería el número de términos? Contamos. Un letrerito, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letreritos. Entonces, 7 términos tiene esa sucesión. ¿Cuál sería su diferencia? Este es el menor, este es el mayor. Entre el mayor y el menor, 20 menos 10, me queda 10. Entonces ya tengo el último término 70, el primer término 10, 7 términos y su diferencia es 10. Veamos, dice, es una sucesión de términos de tal manera que para obtener el siguiente término a partir del anterior, aumentamos un mismo número. ¿Cuál salió? 10. 10 más 10, 20. 20 más 10, 30. 30 más 10, 40. 40 más 10, 50. 50 más 10, 60. 60 más 10, 70. Ahí está una sucesión de términos. Veamos otro ejemplo. Me dan esa tablita. Y me dicen que tengo aquí 3 sucesiones. 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Me piden el número de términos, me piden el primer término, me piden la diferencia y me piden el último término. El primer término, 1. Número de términos, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número de términos, 7. ¿Cuál es la diferencia? El mayor menos el menor. Veamos. El mayor es 3, el menor es 1, su diferencia es 2. Probemos. 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, 9 más 2, 11, 11 más 2, 13. Correcto. ¿Cuál es mi último término? 13. La siguiente sucesión que me dan es menos 100, menos 200, menos 300. ¿Cuántos términos tengo? 3. ¿Cuál es el primer término? Menos 100. ¿Cuál es su diferencia? El mayor menos el menor. ¿Sí? Entonces, el mayor es menos 200 menos el menor que es menos 100. Aquí aplico signos, menos por menos más, menos 200 más 100, menos 100. Veamos, menos 100, menos 100, menos 200. Menos 200, menos 100, menos 300. ¿Cuál es el último término? Menos 300. Listo. La tercera sucesión o progresión. Tengo, ¿cuántos términos? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5 términos. ¿Cuál es el primer término? Menos un medio. ¿Cuál es su diferencia? El mayor menos el menor. O el segundo menos el primero. Segundo menos el primero. De nuevo aplico ley de signos. Menos por menos más. Y me queda un medio. ¿Cuál es el último término? 3 medios. Veamos si es cierto. Menos un medio más un medio, 0. 0 más un medio, un medio. Un medio más un medio es 2 medios, que es 1. 1 más un medio es 3 medios. Entonces está correcta. La última
es la que ya hicimos adelante, 32, 38, 44, 50, 56. ¿Cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el primero? 32. ¿Cuál es la diferencia? El segundo menos el primero o el mayor menos el menor. 38 menos 32, 6. Veamos si es cierto. 32 más 6, 38. 38 más 6, 44. 44 más 6, 50. 50 más 6, 56. ¿Cuál es el último término? 56. Así de sencillas son las sucesiones aritméticas. No hay nada más. Solamente faltaría que en la próxima clase les enseñe cómo sumar los números. Ustedes me dirán, bueno, eso es facilito. Yo sumo 1 más 3, 4, 4 más 5, 9, 9 más 7, 16, 16 más 9, 25, 25 más 11, 36, 36 más 13, 49. Ya está la suma. Claro, pero se demoran porque tienen que sumar uno a uno. Pero si yo aplico una formulita, ¿verdad? Es mucho más rápido. Y la respuesta debe de ser la misma. Entonces, si ustedes ven, el proyecto 5 no es tan complicado porque las sucesiones aritméticas y geométricas son muy fáciles. Solamente tienen que saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Por favor, sumar, restar, multiplicar y dividir. Repasen las tablas. Repasen las tablas porque hay algunas personas que si no lo hacen con calculadora no lo pueden hacer mentalmente y eso está mal. Deben de aprender a utilizar también su cabecita para poder sumar, restar, multiplicar y dividir. Claro que en algún momento pues yo también tengo que utilizar calculadora porque no soy como esos cerebros que le ponen millones de números y sacan las respuestas rapidito. No. El ser humano tiene virtudes y defectos. Entonces, de nuevo, AN es el último término. AN es la formulita que está ahí. Esa formulita también la vamos a aprender a utilizar. La próxima semana vemos unos ejercicios sobre todo esto y vemos la suma de los números. El primer término de la sucesión, el número de términos de la sucesión y la razón o diferencia de la sucesión. Niños, eso es todo por el día de hoy. De nuevo, pónganse pilas. Yo al WhatsApp les subo el debercito pequeño, no tan grande, máximo 5 ejercicios, como para que practiquen bien y aprendan cómo hallar amplitud, periodo, ángulo de desfasamiento de una función trigonométrica y cómo graficarla, así como hemos hecho en la diapositiva. Yo todo eso les subo para que ustedes lo tengan y luego les subo el deber. El video lo voy a subir en YouTube. Ya les dije la semana pasada. Suscríbanse, den algún comentario y ahí tienen para revisar la clase del día de hoy. Yo les agradezco mucho que hayan asistido a mi clase, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana. Que pasen un bonito día, un bonito fin de semana y cuídense, por favor.